Bien amigos, hoy pues es 26 de octubre del 2017. Sigo con esta secuencia de índole académica. El tema de hoy: finalizado el proceso penal, el incidente de reparación integral, su trámite debe estar sujeto al procedimiento civil. Pues muy bien, en relación con ese punto, ayer pues consensuando con un juez de aquí de adolescencia, y además de esto, pues incluso en la barra de esta semana, como defensor público en el programa de infancia y adolescencia, se trabajó este tema. El radicado aparece pues en la margen izquierda, es una providencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal del 30 de agosto de este año 2017, con ponencia del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero. Básicamente entonces el tema de la reparación integral ahora cobra pues un interés, toda vez que miremos lo siguiente. En infancia y adolescencia, la ley 1098 del 2006, que regula también todo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues una vez que si se acepta cargos o termina en juicio oral y sale responsabilizado, pues entonces se va a dictar la sanción correspondiente y se fijan entonces 30 días para el incidente de reparación. Pero algo que sucede aquí en infancia y adolescencia es que nosotros como contratistas de la Defensoría Pública pues atendemos al menor de edad hasta la imposición de la sanción. Pero cuando nos citan entonces a la audiencia de reparación integral, pues ahí viene algo inusual, toda vez que quien entra a responder de los daños y perjuicios son los padres de familia, como tutores pues del representantes del menor de edad. Luego entonces asistir o no asistir a esa audiencia de reparación integral sería la situación que se nos ha presentado. Tal vez en una ocasión estuve en una audiencia de reparación integral, la única en 3 años que llevo en el sistema, y entonces pues se requeriría un poder por parte de los padres para poderlos representar en ese tipo de audiencia. Pero entonces el tema en discusión es el trámite que se da en este tipo de procedimientos, ya sea en la ley 1098 del 2006, que es infancia y adolescencia, o en la 906 del 2004, que es para los adultos mayores. Y igual allá sucede que el juez, después de que se anuncia el sentido del fallo de responsabilidad penal, pues entonces inmediatamente se fija fecha para la audiencia de reparación integral. El tema es que si ese juez penal, para atender ese asunto de reparación integral, él asume un rol prácticamente como si fuera de un juez de jurisdicción civil. Entonces deja de ser un juez que no puede practicar pruebas como es el penal para hacerlo como si lo puede en la jurisdicción civil. Entonces allí aparece pues una nota al margen en el recuadro central, una parte, entre comillas, de la sentencia a que hago alusión. Dice: de otra forma dicho, si el incidente de reparación integral se discute la cuantía del daño ocasionado con el delito, que no la responsabilidad penal del procesado. Y ahí entre paréntesis aparece un radicado 42527 del 12 de mayo del 2015. Este trámite habrá de regirse por la normatividad procesal civil, pues no se puede perder de vista que el derecho adjetivo materializa al sustantivo. E interesante entonces la decisión, porque pues consensuando con este funcionario y además en barra, pues uno saca diversas conclusiones, sacamos diversas conclusiones en relación. Si bien es cierto, se puede adelantar en la jurisdicción penal después de que se haya anunciado la responsabilidad, el fallo de responsabilidad para iniciar el incidente de reparación integral dentro de la jurisdicción penal, que es lo que pues está regulado por la misma ley 906 del 2004. Lo que pasa es que
para ser honestos, en el sistema de responsabilidad penal, los jueces, el consenso general de lo que yo he escuchado es que se resisten a ese tema de la reparación integral, porque su resorte como juez penal, muchas veces esa mentalidad que tenemos o en esa educación que hemos sido formados como abogados penalistas, realmente le hacemos el quite, excúseme la expresión, al tema de responsabilidad integral. Yo digo pues que el que puede lo más puede lo menos, es cierto, pero es decir que el juez de la causa penal atienda el incidente de reparación integral, y de hecho así se suele hacer, pero hay resistencia a ese tema porque según entonces la providencia de la Corte Suprema de Justicia, pues dice que ese juez que en lo penal no es oficioso, o sea que no puede ordenar pruebas de carácter oficioso por prohibición expresa de la misma norma, sí lo puede hacer como fungiendo las veces de un juez de índole civil, entonces que pueda practicar hasta las mismas pruebas de oficio. Y a eso es que alude entonces el contenido de la providencia cuando en la página 10 dice así, muy brevemente, comillas, por tanto, cuando ya se ha decidido con fuerza de cosa juzgada la existencia del daño causado con el delito, las reglas del proceso penal no resultan aplicables a un procedimiento que tiene por objeto exclusivamente la determinación de la cuantía de ese perjuicio, pues refulge con claridad meridiana que su naturaleza es de orden civil. Entonces dice, en ese contexto, como bien refiere a la Fiscalía en calidad de no recurrente, una vez finalizado el proceso penal, el incidente de reparación integral se tramita según las formalidades de que tratan los artículos 102 a 108 de la 906, y el no previsto en ellos, oiga bien, y el no previsto en ellos en virtud del principio de integración de su artículo 25, se debe acudir al Código General del Proceso. Entonces más adelante en la página 11 está lo que aparece ahí en el recuadro central, y luego a renglón seguido en el párrafo siguiente dice así, comillas, a tal punto es aplicable la legislación procesal civil al trámite del incidente de reparación integral, que el juez puede decretar pruebas de oficio, lo cual es extraño al juicio penal, pero admisible en el área civil, a voces de los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del principio de integración. Entonces, ahí entonces se aplicará en virtud pues de estos Códigos General del Proceso como el Código de Procedimiento Civil, que pueda practicar pruebas de oficio, que es extraño. Entonces es allí donde pues se insiste en el consenso en general, que muchas veces el juez penal le rehúye a ese tipo de audiencia de reparación integral. ¿Qué sería entonces lo más conveniente? Pienso yo que, fíjense bien que se puede entonces, una vez dictada la sentencia de índole penal, pues acudirse a la jurisdicción civil, que sería como lo más indicado, no hacerlo dentro de la causa penal, ya sea en la 906 para adultos o en la 1098 del 2006. Y mire que aquí hay algo también paradójico, es que en la jurisdicción de menores, normalmente, los casos que se presentan pues son de personas de escasos recursos, los que por norma general debemos atender. Entonces es muy eventual que haya una responsabilidad contra un adolescente de un padre que pues sí tenga los recursos, o sea de un estrato pues de pudiente, y asimismo es usual que esos padres frente a esa situación de sus hijos pues acudan con abogados de confianza. Igual entonces también cuando se trata de pues, el cobro de la indemnización y los perjuicios a través de la reparación integral, pues que se acuda a abogados de confianza para que atiendan esta clase de procesos. Nosotros como operadores de contratistas del sistema de la Defensoría Pública, pues llevamos la defensa penal del joven desde que es capturado en flagrancia de delito, o bueno, en otra situación también puede ser para imputación de cargos, y se irá hasta que o bien
termine anticipadamente o sea vencido en un juicio oral, y ahí entonces es que en algunas ocasiones, casi no es la norma general, que se inicie o se fija así, se anuncia por parte del juez, dice, sí, dentro de los 30 días el incidente de reparación integral, pero que llegue ese día y se presente un doliente o alguien pues como para reclamar esos daños y perjuicios casi no suele darse, porque es que en estos casos los padres de familia pues son personas de escasos recursos. En ese caso que les dije, donde atendí esa reparación integral, pues efectivamente quedó incorporada la indemnización allí en esa sentencia, pero ¿qué va a hacer con esa decisión judicial para hacerla efectivo, el cobro coactivo? Si en la mayoría de los casos los padres son personas de muy escasos recursos. Entonces que queda como para mandar a enmarcarla en la sala de la casa, porque realmente no es inoperante. Pues lo que quiero resaltar entonces, mis queridos amigos, es que en esta clase de situaciones pues parece ser que lo que la costumbre aconseja sería acudir ante la jurisdicción civil directamente ante un juez que realmente tiene esa competencia y esa funcionalidad y ese conocimiento y esa idoneidad como tal, para que entonces se cobre coactivamente esa clase de indemnización y perjuicios. No en PC, pues es una decisión que pues la tomará el afectado o la víctima. Si lo hace dentro de esa causa penal, pues obviamente el juez está llamado a atenderla, es un imperativo legal, y pues como digo, el que puede lo más puede lo menos, queriendo indicar pues que él está en la obligación, en el imperativo de la ley, de dar cumplimiento a esa reparación integral, y así no les guste y así sea el consenso general, que le saquen el cuerpo realmente a ese tipo de audiencias de reparación integral, pero así están las cosas. Entonces eso era lo que quería darles a ustedes pues a conocer y difundir este pensamiento, consensuarlo, y lo dejo pues como tema de consulta. Ahí entonces pueden acudir a esa reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero. ¿Ok?